Buenas tardes. La mesa redonda es el objetivo de todo lo que hemos estado haciendo a lo largo del día, ¿no? Porque la idea es hacer una síntesis, ¿no?, de todo lo que participa, de todo lo que decide, de todo lo que afecta a esta realidad que nos envuelve. Me preguntaban, me lo preguntó Javiva y también me lo preguntó Isma, que de qué iba la mesa, qué fundamento tenía la mesa, ¿no? Ellas también un poco para organizarse. Y el marco en el que se encuentra la mesa es el que podéis encontrar en el folleto de las jornadas, ¿no? Aquí la mesa realmente representa esto porque representa el espíritu de esta jornada. La idea es que no se pretende integrar, se pretende crear una sociedad multicultural, en ese punto en el que estamos. El otro punto era un punto que era muy interesante a lo mejor hace 30 años, pero no es el presente. El presente es que somos muchos, que somos diversos, que todos aportamos y que si todos remamos en la misma dirección llegaremos antes a la orilla, que es a donde pretendemos llegar. Las mujeres que están sentadas aquí a mi izquierda, que son mujeres, yo no me había dado cuenta, quiero decir, yo percibo que son mujeres, hasta ahí podíamos llegar, pero durante todo el proceso de elaboración de esto, de correos que nos hemos pasado, de llamadas telefónicas, de comentarios, jamás se me había ocurrido pensar que eran mujeres. A mí me parecen personas valiosas, personas formadas en el campo que representan. No pensé en su sexo, pero ahora, claro, visto así, dice, hay que ver. Claro que miras para allá y a lo mejor también entiendes cosas. Bueno, eso era solamente marcar el detalle. Bueno, pues con nosotros esta tarde está, que no quiero equivocarme, ¿vale?, Aviva Budiaz. Ella es doctora cum laude en Antropología Social y Diversidad Cultural, pero sobre todo es una luchadora que está a pie de calle, porque ella trabaja con mujeres, trabaja con menores, trabaja en centros educativos, trabaja en otros centros que no son los tradicionales, con personas que se encuentran en situaciones de riesgo, con menores en situaciones de riesgo. Yo creo que sería la palabra clave para definir el trabajo que hace Aviva, es igualdad, migración y menor. Y puesto que hablamos de educación, hablamos de menores. Y la experiencia personal de ella y su conocimiento, yo entiendo que es fundamental. Le paso a ella el micro. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Y cuando Ana me llamó, no podía decir que no a esta jornada. Y ojalá que haya otra más, porque su mundo, pues, es la única forma de cambiar el mundo. El arma letal contra la ignorancia es la educación, no hay más. No hay, es la única forma para luchar contra las guerras. Esta mañana he escuchado mucho discurso sobre la inclusión, he escuchado hablar también de paradigma social. Yo recuerdo en 92, cuando empecé a estudiar la pedagogía intercultural, se hablaba aún de la inclusión, del paradigma social, se hablaba de la pedagogía intercultural, y en 2022, 20 años después, seguimos hablando de lo mismo. Hay ganas de cambiar el mundo. Hoy he visto gente que trabaja desde su propia vocación y desde la psicología humanista. Es el marco que defiendo para llevar a cabo cualquier intervención con los niños y las niñas. Y eso me complace un montón. Pero por otro lado, me entristece que 20 años después tengamos que tener este discurso. Me gustaría tener este discurso sobre la pedagogía intercultural, pero desde otro enfoque, que tengamos un apoyo político, porque es a través de la política pública que podemos llevar a cabo la interculturalidad como elemento pacificador y de justicia social. Entonces, como acto de aprendizaje, la interculturalidad fomenta un proceso de comunicación, entendido como el conjunto de representaciones socioculturales y construcción de la realidad histórica. En el marco de la psicología intercultural, el ser humano busca explicaciones sobre el significado y la comprensión de la vida, y para ello se ve la necesidad de tomar decisiones, crear teoría, etc. Carl Rogers, que es el pensador de la psicología humanista, dice que el yo se crece frente a la alteridad. Es ser capaz de sumergirse en el mundo subjetivo de la otredad, ponerse en su lugar y ver el mundo como uno lo ve.
Entonces tenemos dos soluciones: o vivimos como un ermitaño o vivimos en comunidad. Y si queremos vivir en comunidad, eso quiere decir que tenemos que aceptar el otro como es. De ahí nuestra capacidad de asumir responsabilidades colectivas y no solo individuales. Ser capaz de vivir en sociedades respetando las normas que se rigen y resolver los conflictos para lograr una paz y justicia social. Estamos hablando de nuestra capacidad de ser uno mismo a través de la otredad, es decir, a través del otro. En realidad, esta filosofía de la psicología humanista no es nada más y no es otra que la filosofía Ubuntu en Zulu, que significa yo soy porque tú eres. De ahí nuestra concepción de seres sociales, que se originó en la época de Homo sapiens, cuando sus miembros de la comunidad desarrollaron los clanes familiares como organización social. Y de ahí nace, cuando ya empezamos a vivir en comunidad, nace una figura resiliente del mediador. La figura del mediador inicialmente es masculina, pero en 2022 somos todas mujeres en general. Por ejemplo, en 76, la Ronda Campesina en Perú se creó para ayudar a las personas en el campo a resolver conflictos. En el continente africano, como continente, no como país, continente, insisto, pues es a través de la filosofía comunal, debajo del árbol de las palabras, el baobab, que se resuelve los conflictos. Pero después, más tarde, se crea el 24 de octubre de 1945 la ONU, la Organización de Naciones Unidas, supuestamente para resolver conflictos. Digo supuestamente porque hoy en día, pues en cualquier lugar del mundo hay revueltas, guerras, y entonces no entendemos el labor de la mediación de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, la figura del mediador en la pedagogía intercultural es importante, pero la mediación sería una utopía si de antemano el ser humano es capaz por sí solo entender a la otredad, reajustar sus convicciones, reformular nuevos argumentos, etc. Es decir, pues tener una actitud constructivista y aceptar la otra persona como es. Sin embargo, no vemos el otro como es, sino como lo percibimos. Por tanto, estaríamos en relación con la imagen que construimos de la otra persona a través de nuestras propias proyecciones, interpretaciones, representaciones, en definitiva, a través de nuestros propios miedos y de lo que dice, sobre todo, la prensa, que es cada vez más sensacionalista. Y viene, cuando se habla de la pedagogía intercultural, hablamos obviamente pues, de conflicto. Y el principio vector del conflicto no es algo negativo, sino que se basa en un intento de armonizar y buscar la paz entre determinadas personas. Incluso su recurrencia a lo largo de la historia de la humanidad debe sugerir que es a través de nuestras diferencias que se ha podido construir sociedades diversas e interculturales. El conflicto produce una interacción entre personas en la que experimentan diferencia y o incompatibilidad en la percepción de ver las cosas. De ahí surgen primero los reproches, las quejas, todo lo que nos aleja de la otredad, en lugar de buscar una zona de compromiso. Lo importante es hacer coincidir los derechos y deberes de las personas y ser capaz de hacer frente a las diferencias que generan los conflictos. De lo contrario, tendremos y seguiremos teniendo una postura totalmente etnocéntrica. Es una postura que sigue imperante en todos los planes de intervención a nivel educacional. Respecto, por ejemplo, a la migración infantil en general, se ha hablado últimamente mucho del colectivo de menores extranjeros no acompañados como un colectivo homogéneo.
Pasa lo mismo en el aula cuando se habla de niños de nacionalidad africana. La nacionalidad africana no existe, que tampoco existe la nacionalidad europea. No es un colectivo homogéneo, insisto. La interculturalidad, planteada como un proyecto político y social, trata de crear un nexo de unión a través de las comunidades étnicas representadas en una misma sociedad. Diferente es vivir en una sociedad multicultural donde hay grupos étnicos que viven en una misma sociedad pero que no hay interacción. La única interacción que puede surgir sería a través de un evento, sería, por ejemplo, pues la Semana Intercultural, cuando en realidad es Semana Multicultural porque no hay interacción. Eso nos lleva a delimitar la cultura como el concepto de un todo y del todo, dado que la cultura puede ser tanto repulsivo como atractivo. Desde la perspectiva evolucionista de Taylor, en su obra Cultura Primitiva, en realidad la definición más clásica que podemos encontrar es que la cultura, o también llamada civilización, en sentido etnográfico, es solamente el conjunto de representaciones o de usos y costumbres dentro de una misma sociedad. Por lo tanto, para entender la pedagogía intercultural tenemos que entender también todos los estresores que conlleva al efecto push-pull de la migración, porque el efecto, dentro de la migración hay beneficio y pérdida. La gente que decide migrar pues tienen estresores, son estresores que Joseba Txotegui habla a través de los duelos migratorios. Tenemos que entender que estas personas tienen pérdida en su identidad, pérdida de familiares, de paisaje, pérdida en su rol en la familia, etc. Entonces hay que entender la migración como una estrategia de supervivencia colectiva, por lo tanto no pueden mandar remesas a su familia, genera trastorno, genera también depresión, genera un malestar, genera mucha cosa. Y si no localizamos la razón de la ira, pues esta depresión o este trastorno pues se extrapola a la persona que está justamente al lado. Hay que procurar que todos los profesionales y la ciudadanía en general conozcan no solo los factores de migración en general de este colectivo, sino también hay que conocer los costes del viaje, las vicisitudes durante el trayecto, los abusos y agresiones sexuales. No es lo mismo migrar siendo un hombre o un niño que migrar siendo una mujer o una niña, que es totalmente diferente. Y ojalá que tengamos que actuar desde ya a partir del sesgo de género, que es muy importante. La exposición de estas niñas migrantes o de estas mujeres que caigan en organizaciones criminales es muy alta. Hay que saber que España es el primer país en Europa en consumo de prostitución y el tercero a nivel mundial. ¿Por qué es así? Porque hay una migración de mujeres muy importante en este país y hay una oferta y demanda. Hay que conocer también, como dijo un profesor esta mañana, la condición de habitabilidad de estos niños, de esa familia, para poder entender los conflictos que puede generar en un aula la llegada de estos niños. Entonces, la mediación intercultural puede generar y facilitar el acogimiento de este colectivo y de la migración en general y contribuir a la transformación positiva en una sociedad. Pero eso implica también otro parámetro que es la integración. Hablo de integración y no hablo de asimilación. Asimilación es un proyecto que tuvo Francia, mi país, que yo soy fruto de lo que se llama en Francia, entre comillas, los mal llamados hijos de la segunda generación. Un concepto que os pido por favor que nunca más se vuelva a utilizar segunda generación, porque parece que las otras generaciones no tienen hijos. Entonces, utilizar el concepto de segunda generación nos despoja de nuestra propia identidad.
Yo, por ejemplo, en mi caso, hablo de pedagogía intercultural desde una enseñanza que inicié en la facultad, pero que no he tenido la suerte de tener profesores que me han tirado hacia arriba y que me han permitido utilizar la escuela como motor de ascensión social. En mi generación, los hijos de inmigrantes españoles, italianos, portugueses, magrebíes, estábamos todos abocados a ser obreros como nuestros padres, en la reproducción social de Bourdieu. Pero claro, cuando ya llega una persona como yo o como otros amigos y amigas que dicen que no, que queremos utilizar el ascensor social a través de la educación, supone mucho problema y conflicto. Pero aquí estoy yo para hablar de este tema. Defiendo la tradición jacobina en su dimensión universalista, pero no defiendo cómo se construye la integración, el concepto de integración como asimilación. Es muy importante deciros eso porque llevo 22 años viviendo en esta tierra, en España, tierra de migración e inmigración, y es un poquito una alarma que os digo, os alerto que la integración tiene que ser pensada desde implica un feedback, es decir, que no hay pérdida, sino las personas migrantes como las que proceden de la sociedad receptora deben hacer concesiones para el buen entendimiento. Y eso no quiere decir que hay pérdida de identidad. La identidad se transforma en contacto con los demás. Como se trata de generar también debate, me gustaría acabar con dos reflexiones de dos autores que me encantan. Mi marco es la antropología social y la psicología humanista, pero también cito Antonio Gramsci, un politólogo que dice que el saber debe ser partisano. El saber vuelvo a decir, la educación es el arma letal contra la incultura, la ignorancia. Y Gramsci decía que vivir es tomar partido, y quien vive no puede dejar de ser ciudadano, porque la indiferencia es el peso muerto de la historia. Y por último, Rogers decía, me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Tenemos que sumar y no restar. Gracias.